Buen día para todos. El día de hoy vamos a presentar el análisis de la encuesta con respecto al tema de enfoque de prácticas de pruebas. Somos el grupo número 5, el cual está conformado por Natalia Herrera, Juan Pablo Méndez, Alejandro Ortiz y quienes habla, John Alejandro Ángel. Primero podemos observar el índice en donde vamos a trabajar los distintos temas que son preguntas demográficas, donde se encuentran países de residencia, rol actual y años de experiencia. También vamos a revisar el análisis respecto a las respuestas de preguntas de enfoque de pruebas, donde se encuentra qué enfoque escribe mejor la forma en que se realizan las pruebas en su proyecto actual, qué ventajas se encuentra en la estrategia de pruebas que utilizarían actualmente, cuál tipo de prueba es más común en su día a día, qué tan frecuente es el uso de pruebas manuales, qué porcentajes de sus pruebas están automatizadas y finalmente vamos a presentar unas oportunidades de mejora. Bueno, entonces tenemos también unas preguntas demográficas que realizamos dentro de nuestra encuesta. Estas preguntas fueron país de residencia, años de experiencia y rol actual. Dentro de la pregunta de país de residencia podemos ver que más o menos un 93% de nuestros encuestados están en Colombia. También tenemos una pequeña participación de personas en Costa Rica y en España. Nuestra siguiente pregunta fue años de experiencia, donde encontramos que un mayor porcentaje de nuestros encuestados tiene más de 7 años de experiencia. Tenemos también un gran porcentaje de personas encuestadas que tienen entre 1 y 3 años de experiencia y vamos bajando el porcentaje para los que tienen 4 y 6 años y los que tienen menos de 1 año de experiencia. Por otro lado, tenemos el rol actual de nuestros encuestados, donde vemos que más del 50% de nuestros encuestados son desarrolladores, otro gran porcentaje son QA testers y el porcentaje restante lo podemos dividir entre otros roles como arquitectos, implementadores y data analyst. Como un análisis cualitativo de la información que tenemos en pantalla, podemos ver que tuvimos como un amplio rango de personas encuestadas, tanto en roles como en años de experiencia, lo cual nos permite tener como una visión amplia del mercado, de cómo se están dando las cosas actualmente. El siguiente índice son las preguntas de enfoque de prueba. Este tipo de preguntas nos permite entender cómo los equipos hoy en la actualidad planifican y ejecutan las pruebas que utilizan dentro de sus proyectos. Es decir, nos ayudan a identificar qué estrategias utilizan, cuáles son sus prácticas más comunes día a día y si priorizan la calidad del software. Como primera pregunta tenemos qué enfoque escribiría mejor la forma en que realizan las pruebas en sus proyectos actuales. Si nos damos cuenta, tenemos una población de 30 personas, de las cuales el 23.3% miran pruebas completas, el 40% hay equilibrio entre ambos tipos y el 36,7% miran las pruebas pequeñas como pruebas unitarias. Que nos da a entender esto? Que al menos el 70% de las personas o de los equipos de desarrollo de hoy en día están poniendo a cabo en sus equipos buenas prácticas de desarrollo, ya que utilizan pequeñas pruebas como las pruebas unitarias para detectar en temprana edad o en temprana etapa los problemas, mientras que aún queda un 23.3% de las cuales dependen de las pruebas manuales, las cuales pueden generar lentitud en los procesos, ya que se espera a que se termine todo el ciclo de desarrollo para poder realizar pruebas del mismo software. Ahora, con respecto a la pregunta realizada, que qué ventajas se encuentra en la estrategia de pruebas que utilizan actualmente, se encuentran distintos enfoques. El primero de ellos es prevención temprana de errores. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el ciclo de vida que tenga el desarrollo, lo importante es encontrarlos en las etapas iniciales para realizar una corrección temprana y no al finalizar este. Listo. Ahora, como adicionalmente se puede observar dentro de las respuestas que nos dan los encuestados, es que las pruebas no se ven como un obstáculo, sino que más bien se ven como un facilitador de agilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se busca rapidez y optimización de tiempo al momento de realizar el desarrollo, es decir, se reduce como el retrabajo. Listo. El siguiente punto surge a partir de las respuestas de los participantes, en donde mencionan que es importante realizar pruebas estructuradas por niveles, por módulos o por medio de la pirámide de automatización de pruebas, ya que ante una buena estructura se permiten detectar errores de manera progresiva. Listo. El siguiente punto, respecto a las respuestas de los usuarios, sugiere que hay una relación entre la calidad de software y las pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Los participantes destacan que se facilita el mantenimiento y la adaptación ante cambios ante una buena estrategia de pruebas. Debe existir una buena relación entre pruebas manuales y pruebas automatizadas, ya que permite cubrir aquellos escenarios exploratorios y repetitivos. Finalmente, según las respuestas de los participantes, nos podemos dar cuenta de que existen unas oportunidades de mejora frente a las pruebas unitarias, ya que los participantes consideran que no se cubren todos los escenarios o que resultan menos efectivas frente a otros tipos de pruebas, como pueden ser las pruebas funcionales, las de integración o las de regresión. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál tipo de prueba es más común día a día?
En esta pregunta evaluamos cuál es el tipo de prueba más común que utilizan en sus proyectos día a día cada desarrollador o cualquier persona activa en el área de TI. Como vemos, el 40% seleccionó las pruebas unitarias, entonces nos da a decir que son las más utilizadas en el sector. Y eso indica que existe un enfoque en la calidad del desarrollo, pero nos damos cuenta que aún así existe un 33,3% que sigue dependiendo de pruebas manuales. Además, nos damos cuenta que las pruebas end-to-end y de integración eh, muestran que existen mejoras en el proceso de automatización y cobertura de pruebas. La siguiente sección tiene como objetivo medir la frecuencia del uso de pruebas manuales y automatizadas dentro del área de tecnologías. Un 70% hace un uso frecuente de pruebas manuales, un 36% tiene menos del 20% de sus pruebas automatizadas, el 26,7% supera el 60% de automatización y la población total encuestada fueron 30 profesionales del área de tecnologías. La primera pregunta realizada fue ¿qué tan frecuente es el uso de pruebas manuales? Esta pregunta directamente tenía como objetivo indagar qué tan frecuente era el uso de las pruebas manuales dentro de tecnologías. Como vemos, tenemos un 30% muy frecuente y un 40% infrecuente. Si hiciéramos la suma, podríamos decir que el 70% de la población sigue realizando el uso de pruebas manuales en su día a día. Si nos quedáramos solamente con el dato, sería decir que el 70% tiene predilecto el uso de pruebas manuales en su día a día dentro de tecnologías. Si indagamos un poco más en los resultados de la encuesta, nos damos cuenta que tenemos profesionales con más de 7 años que, al igual que los más juniors, responden con los mismos patrones, de que el uso de pruebas manuales son las predilectas. Quiere decir que a mayor experiencia no modera el uso de pruebas manuales e igual se siguen utilizando. Esto se podría decir que sí tienen los conocimientos dichas personas con varios años de experiencia, pero no han empezado a hacer el uso. Esto se puede dar a los dos siguientes puntos que tenemos ahí, que son las causas, no es falta de conocimiento, sino de restricciones, o la madurez individual, si madurez organizacional no es suficiente. Puede ser que de los encuestados, dentro de sus contextos organizacionales, no se han dado los incentivos o no se han dado las condiciones para realizar la transición a un uso de pruebas automatizadas. Puede ser por deuda técnica, puede ser por tiempos ajustados o por proyectos donde el uso de pruebas manuales sigue siendo de menor restricción y la salida más fácil. La siguiente pregunta es ¿qué porcentaje de sus pruebas están automatizadas? Esta directamente lo que quiere hallar es qué tanto se automatiza dentro del contexto de cada uno de los encuestados. Como vemos, un gran porcentaje, que es del 36,7% de la población, tiene un 0 a 20% de sus pruebas automatizadas. Si sumamos dicho porcentaje con el siguiente tramo, que es del 21% al 40% de pruebas automatizadas, podríamos decir que el 60% de la población apenas si tiene un 40% de automatización dentro de sus organizaciones. Se puede decir que 4 de cada 10 no supera el 20% de automatización. Se puede volver a lo mismo que mencionaba anteriormente, y es que dentro de los contextos de cada uno de los encuestados no se han dado las condiciones para transicionar a automatizar más pruebas. Al igual que en la gráfica anterior, tenemos un caso excepcional donde es el 6,7% que hace un uso del 81 al 100% de sus pruebas automatizadas. Este es el caso de un ingeniero que contestó que reside en España y contrasta fuertemente con el resto de la población que es colombiana, a excepción pues, de otra persona que es de Costa Rica, podemos decir que son 29 latinoamericanos, donde en sus contextos las organizaciones tienen como objetivo llegar a automatizar las pruebas en su mayoría, mientras que en el contexto de España las organizaciones tienen como práctica común el uso de pruebas automatizadas. He ahí el por qué el único que respondió que tiene un 81-100% sea un extranjero. Por otro lado, también encontramos oportunidades de mejora en cuanto a la actividad. Nosotros identificamos 4, que son ampliar la muestra y diversificar su alcance. Esto significa no solamente hacer encuesta, por ejemplo, a personas de Colombia, que fue donde se centró principalmente nuestra encuesta, sino de pronto diversificarlo y tenerla en inglés como para que nuestra encuesta llegue a más personas. También nosotros tenemos que incluir más preguntas abiertas para mayor profundidad. Si bien nosotros decidimos que hacer la encuesta corta para que fuera más fácil de diligenciar por nuestros encuestados, en una oportunidad mejora que podríamos tener sería incluir más preguntas abiertas para tener una mayor profundidad en cuanto al porqué de sus respuestas. Otra mejora que podríamos tener sería usar más canales de difusión. Nuestros canales de difusión actualmente fueron WhatsApp y Slack. Y digamos que usar estos canales de difusión como que puede segmentar un poco o ser muy selectiva a las personas a las que incluimos en nuestra encuesta. De pronto ampliar ese tipo de canales, digamos, no sé, publicar un link en alguna página o en algún canal general de la universidad, nos puede dar como personas que no estén segmentadas o específicamente seleccionadas por nosotros. Además de esto, hay otra oportunidad de mejora que me parece muy interesante, que es realizar una prueba piloto previa. Esto es para
verificar que efectivamente las preguntas que nosotros estamos haciendo sí sean claras para los usuarios, que ellos hayan entendido lo que nosotros queríamos preguntar y una vez hecha esta prueba piloto, cuando tuviésemos o nos podría haber ayudado para el momento de tener nuestra encuesta final, estar, digamos, un gran porcentaje o tener un gran porcentaje de seguridad de que nuestras respuestas eran claras para nuestros usuarios.